Muchas gracias, Emilio. Gracias, Sergio, el resto de las compañeras, compañeros. Buenos días. Muy amable por la invitación, porque formamos parte de un proyecto político que tiene algunas cosas que señalar en materia de seguridad pública. Lo que ha dicho Emilio es un raconto de lo que se ha hecho solamente en un año de trabajo legislativo e institucional en la provincia de Buenos Aires. Cosas que no se abordaban desde hacía casi un par de décadas. Yo quiero, en primer lugar, hacer una serie de consideraciones de carácter político. Un primer elemento es el grueso de los compañeros y compañeras que estamos aquí, abrevamos en una ideología peronista y entendemos el peronismo en un sentido clásico del término, no en un sentido noventista, y para nosotros ideológicamente lo único importante es la política y el poder en función de los sectores populares. El resto no vale, no cuenta, porque eso fue el peronismo históricamente. Digo esto porque en materia de seguridad pública tenemos que empezar a hacer una vinculación entre nuestra ideología y lo que planteamos en esta materia. La impresión que tengo, yo no puedo abordar todos los temas, hice una selección de cuestiones, pero la impresión que tengo es que en materia de seguridad pública me parece que hay un nivel de mezcolanza de instrumentos y de perspectivas que nos hacen perder de vista que nosotros debemos construir una alternativa en materia de seguridad pública de corte netamente peronista. Vale decir, en función del privilegio de los intereses de los sectores populares y dentro de los sectores populares particularmente aquellos sectores que han quedado con el tendal de un proceso de reconversión económica iniciado con la dictadura y terminado por el Partido Justicialista en la década del 90, me parece a mí que es el tendal de excluidos, de marginalizados y de pobres. Porque mucho tiene que ver lo que hoy está ocurriendo en materia de seguridad pública y de problemáticas vinculadas al crimen con esta cuestión. Así que yo creo que debemos hacer, rememorar algunas lecturas políticas clásicas, viejas, muy olvidadas en el pasado peronista, de pensadores que además tienen un largo y profundo compromiso político con el peronismo clásico, inclusive desde la legislatura, como John William Cook, en donde no divorciaban el pensamiento de la acción político-institucional, todo lo contrario, porque ahora está de moda considerar que las cuestiones vinculadas al estudio o al abordaje de los temas son cuestiones intelectuales, no políticas. Y creo que eso contribuye justamente a reivindicar uno de los éxitos de la década del 90 de justamente no colocar ideología en este conjunto de consideraciones. Miren, en materia de seguridad pública, como ocurre en la economía, hay ortodoxos y heterodoxos. No se le pide a un economista ortodoxo que desarrolle un plan económico heterodoxo, porque no lo podría hacer. Y a la inversa tampoco. En materia de seguridad pública lo mismo. La otra vez me preguntaban a mí, ¿pero y cómo se podría resolver el tema de la seguridad pública en esta materia para tal gobernación? Se tiene que ir el gobernador. Si no es posible que un gobernador que cree que las cosas se gestionan político-ideológicamente de una manera, desarrolle una política de seguridad de un corte ideológico distinto. Porque está convencido de eso. Es decir, la verdad, y además le da resultados porque muchos de ellos, porque son gobernadores, tienen legitimidad política. Entonces, colocar de vuelta la ideología en el abordaje y en las consideraciones políticas en este conjunto de eventos, creo que es una obligación de carácter militante institucional. Yo quiero, un segundo punto que me parece que es relevante, es no ahondar en el diagnóstico, pero sí hacer un pequeño paneo de situación. Todos estamos convencidos, y el informe Candela, yo quiero apuntalar sobre el informe Candela del Senado, para aquellos que hace años que estudiamos estos temas, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que no hay antecedentes legislativos en la provincia de Buenos Aires de elaboración de un informe de investigación de esa envergadura. Esto pasó desapercibido porque se ancló dentro del marco de lo que es la puja política dentro del peronismo y entre el peronismo y la oposición. Pero cuando uno hace una lectura de la historia institucional
de la provincia de Buenos Aires en los últimos 25 años. No hay antecedentes de un informe con ese grado de profundidad, con ese grado de meticulosidad en la elaboración de una interpretación sobre cómo acontecieron los hechos. Porque lo que se dice en el fondo, que tiene una enorme relevancia político-institucional en ese informe, es de que ha habido un sector de la policía que intentó denodadamente desviar la investigación, porque en el fondo esa investigación, si iba a la verdad, iba a descubrir el contubernio entre policía y criminales de alta rentabilidad, particularmente narcotraficantes en la zona de San Martín. Pero lo que dice el informe, y lo dice a partir de la mayoría del Frente para la Victoria, me parece que no se prestó atención a esto, es que además esto no se podría haber hecho si no tenía un marco político de convalidación dado por el activismo de un ministro de Seguridad que todos sabemos que es un funcionario de la dictadura. No es un compañero que tiene una visión distinta de nosotros, sino que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es un funcionario penitenciario formado en la mazorca más terrible de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, que ha sido el servicio penitenciario bonaerense. Así no podemos esperar de ese tipo de andamiaje institucional una resolución de los problemas en el sentido ideológico que nosotros pretendemos. Este informe ventila este conjunto de cuestiones, como así también toda la campaña en materia de lucha frentista kirchnerista. Claramente hay un diagnóstico muy crítico de la policía y del sistema de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. En dos grandes aspectos. Por un lado, porque es notable la sistematicidad de actos de violencia institucional y de abusos en el uso de la fuerza. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria es también, tanto en ámbitos de encierro como en la calle, una expresión cabal de esto que estoy señalando. Pero además el tema de la corrupción, que no se trata de hechos aislados. Yo no estoy equivocado si señalo, más allá de la existencia de trabajadores policiales que no forman parte de esto que voy a señalar, hoy la policía de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una gran financiera, donde el eje estructurante de la institución policial pasa por la recaudación ilegal de fondos. Entonces, allí hay un elemento que me parece que es importante tener en consideración. Ahora, si tenemos nosotros claramente en evidencia que la policía de la provincia de Buenos Aires, como principal instrumento de gestión de la seguridad pública del actual gobierno provincial, está atravesado por hechos de abuso institucionales y por hechos de corrupción, la pregunta del millón es ¿por qué no se reforma? ¿Por qué no se han generado condiciones políticas para impulsar procesos de cambio a eso que para nosotros es a todas luces algo complejo? Yo creo que por tres razones fundamentales, que se abrevan en una afirmación central, y es: esta policía, así como está estructurada, es un instrumento de gestión de la seguridad útil para la derecha. Por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque es una policía absolutamente útil en el disciplinamiento represivo de los sectores populares y marginalizados. La hipótesis principal de trabajo de la policía en el control de la calle es la impronta represiva sobre los sectores excluidos, marginalizados. En segundo lugar, porque esta policía controla el crimen de alta rentabilidad y los mercados ilegales participando en él, asociada con las redes criminales que estructuran los mercados en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas para la explotación sexual y en materia de robos calificados de autos para la venta de autopartes. Claramente los tres mercados de amplísima relevancia social en nuestra sociedad bonaerense, pero con fuerte participación del Estado como hacedor de ese conjunto de mercados a través de la regulación policial. Cuando hablamos de regulación policial, lo que estamos diciendo es la policía a partir del control de la calle, que aún con ineficacia es efectivo, permite la circulación de personas y de bienes en un sentido e impide la circulación de personas y de bienes en el otro. Mejor dicho, protege redes criminales en un sentido y por otro lado desarticula otras. Eso es establecer las reglas de juego del crimen organizado. Eso es ser la autoridad de aplicación de lo que es este conjunto de elementos. El tercer elemento, permítame compañero, después debatir, para eso estamos aquí. El tercer elemento fundamental en esto es que a partir de la regulación del crimen,
la policía autofinancia ilegalmente una red de financiamiento muy sofisticado, se apropia de parte de la rentabilidad de esos mercados. Y este es un tercer elemento importante porque es uno de los órganos estatales en donde a veces el presupuesto no satisface integralmente las necesidades de funcionamiento de la institución. El 90% del presupuesto asignado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires va al pago de sueldo. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, con más de 700 unidades administrativas, operacionales y administrativas propiamente dichas, se financia con el 10% del presupuesto. Eso significa que ahí hay gato encerrado. Significa que ahí hay un dinero haciendo funcionar parte de la institución que no es financiado por el erario público. Esto, que tiene de alguna manera algún grado de convalidación institucional, es un tema que nosotros tenemos que discutir fuertemente. Ahora, yo no quiero quedarme en el diagnóstico. La pregunta es, vuelvo a la pregunta original, ¿por qué entonces no se reforma esta policía? Porque esta policía es un instrumento útil para estos menesteres en materia de seguridad pública, para la derecha, para los gobiernos de derecha. Esto es lo que hace que numerosos gobernantes reivindiquen permanentemente el trabajo de la policía y hagan un esfuerzo político enorme, además, por esta policía, un esfuerzo político enorme por, en la provincia de Buenos Aires se ve con claridad, encubrir los desmadres que produce la corrupción y los abusos en materia policial. ¿Cuál creo yo que deberían ser los ejes de reformulación? Digo, en términos generales, digo, esta policía no sirve para una gestión democrática de la seguridad pública. Hace unos años, lástima que no está acá el compañero Ardañán, pero hubiera sido fabuloso, va a ser fabuloso compartir con él. Y esto no lo hemos conversado con la gente y los compañeros y compañeras que han trabajado en el equipo, pero que somos parte de lo mismo. Acá está Lucho Lugones. Yo sé que él se enoja conmigo cuando yo reivindico, pero la gran ruptura en la policía de la provincia de Buenos Aires se produjo durante la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires, entre diciembre del año 97 y marzo del año 98. Ese proceso fue encabezado por este compañero que está acá. Para hacer eso había que ser valiente en ese momento. Ahora ser reformista es mucho más fácil. Porque en aquel momento estábamos hablando de la maldita policía. Una policía que, a diferencia de esta, controlaba integralmente lo que pasaba dentro de la institución y lo que pasaba en la calle. Y se produjo el descabezamiento más grande en la provincia de Buenos Aires y el diseño del nuevo sistema de seguridad pública que después se lleva a cabo en las gestiones del compañero Ardañán. Yo reivindico el trabajo de Lucho y de todos los compañeros y compañeras que participamos. Mucha gente cree que yo gestioné con Ardañán, yo no gestioné con Ardañán, pero sí he estado en el equipo de asesoramiento técnico de Lucho en aquel momento y para mí ha sido un gran orgullo. Aquel fue un proceso importantísimo. Me parece que todavía nos quedaba la esperanza en todos esos años de que era posible reformar aquello. Yo creo hoy que no es posible reformar la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que rehacerla, algo nuevo, con una estrategia de carácter político importante, digamos, pero que me parece que hay que repensarla. Para lo cual, inevitablemente, necesitamos elaborar un proyecto de policía, un proyecto institucional distinto. Y esto es, me parece, donde nosotros tenemos que tener claramente una visión clasista del proyecto de policía que nosotros queremos. Hoy tenemos una policía contra los sectores pobres. Vamos cerrando. Me habían dicho que preparo una conferencia, perdón. Dame unos minutitos solamente para hacer lo que yo considero que deberían ser los ejes de un proceso de cambio organizacional y un proyecto institucional de policía nuevo en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, una reapropiación de la política por parte, digamos, de la política para la conducción del sistema institucional de seguridad pública. Está probado que las policías no se autodepuran, que las policías no se autorreforman, que las cúpulas policiales como las que están denunciadas en el caso Candela, que es la actual cúpula policial en la provincia de Buenos Aires, mantienen el sistema con mucha eficacia tal cual está. Acá tiene que haber una intervención política o no lo hay. No significa que exista un Ministerio de Seguridad
que eso dé condiciones para un proceso de cambio, ¿no? Está probado que hay ministerios de seguridad que no avanzan en proceso de cambio. Santa Fe, Córdoba, digamos, son ejemplos claros. La provincia de Buenos Aires es otro. Digamos, la institucionalidad del Ministerio de Seguridad es la misma que conducía Arlañán. Sin embargo, hay claramente un gobierno policial de la seguridad pública. Pero sí la existencia de un equipo de gestión y de un proyecto institucional en el sentido serio de lo que debería ser una policía. Primer eje central dentro de este marco, para mí, es un proceso de descentralización, ya no como el que se hizo en los años 90. Creo que tenemos que avanzar seriamente en la creación de policías municipales en los grandes municipios en la provincia de Buenos Aires. La creación de policías municipales bajo la conducción integral de los intendentes, de aquellos intendentes que tengan capacidades financieras y político-institucionales para hacerse cargo de esto, a través de un traspaso de funciones, pero también de estructura y de recursos humanos, si esos intendentes lo quisieran, en materia de seguridad preventiva. Eso sería el principio de un proceso de reconversión importante, porque si en materia de seguridad preventiva, no investigación y delito complejo, nosotros dejamos en manos de los gobiernos locales, que se legitiman frente a la gente de manera directa, y que en todo caso los desajustes que podrían producir en la gestión de esas policías lo pagarían de manera directa en la urna, me parece que esto permitiría una gestión mucho más integral entre participación comunitaria, poder político y cuestión. Segundo eje, un tema que yo no entiendo muy bien por qué el peronismo teme hablar de esto. La verdad, a mí me llama la atención. La laboralización del trabajo policial. La policía, tenemos una visión tan externalista de la policía y una visión a veces tan mística de sectores de izquierda o centro-izquierda, que lo que no podemos observar, que es muy difícil pedirle a una organización que está atravesada por trabajadores que laboran en una situación de absoluta precariedad laboral, que protejan los derechos de terceros. Es una incongruencia política absolutamente insostenible. No podemos pretender una policía democrática que trabaje junto a la gente, que entienda la problemática de los vecinos de manera mancomunada con los poderes políticos locales, la comunidad, y al mismo tiempo esos trabajadores no tienen ningún derecho laboral, pero derechos laborales de la década del 40 consagrados dentro de sus propias instituciones. Es la burocracia estatal más precarizada laboralmente de la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Esto es inentendible y esto me parece que es una incongruencia. Nadie puede sostener un proceso de laboralización de la policía que no sea peronista en este país. Y particularmente hasta ahora estos temas han estado opacados dentro del discurso del peronismo y de los sectores progresistas en nuestro país. Y yo creo que esto tiene que ser algo muy particular. Primero, un salario digno que le impida a los policías el doble empleo y la dedicación profesional permanente. Condiciones materiales e infraestructurales de trabajo dignas, como en cualquier otro trabajo. Formación y capacitación no militarizada, porque eso lo distancia de la gente, y el derecho a la agremiación y a la negociación colectiva por parte de estos trabajadores, sin los cuales no va a poder haber subsidio externo para la defensa de los derechos de los trabajadores. Créanme. Diputado, le pedimos que sea breve porque tenemos otros panelistas. Ok, ya terminé. Créanme que dentro de la policía hay trabajadores que podrían ser la materia. Bueno, entonces puedo cerrar con él. Muchas gracias.